Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Teoría Educativa 2. Somos alumnas de la licenciatura en Pedagogía del segundo semestre de la Universidad del Golfo de México, Campus Martínez de la Torre. Nos presentamos. Somos Karina Ramírez Álvarez y Nereida Hernández González. En este espacio hablaremos sobre el impacto de la teoría educativa en el proceso formativo. Presentaremos algunos personajes que fueron relevantes en cuanto a los aportes a la educación. En la educación se realizaron diferentes aportes teóricos, los cuales resultaron de gran impacto en la sociedad, tanto como antigua como en la moderna. Estos aportes han logrado cambios radicales en las estrategias de la educación de todo el mundo, pudiendo así mantener y desarrollar beneficios para la sociedad en general y en sus distintos ámbitos como políticos, social, económico, etc. A continuación, se presentarán algunos aportes teóricos que realizaron distintos personajes a lo largo del tiempo hasta la actualidad. En primer lugar, tenemos a Gerard Mendel, psicoanalista y antropólogo, creador de la corriente socio-psicoanalítica, una de las líneas centrales a la hora de caracterizar el campo de las teorías institucionales de fundamento psicosocial. Mendel considera que la socialización requiere y debe ser abordada desde el espacio reducido de las instituciones, espacios de la vida social en los que transcurre la vida de los sujetos. El socio-psicoanálisis es una investigación institucional iniciada por el Dr. Gerard Mendel. Este trabajo se centra en los aspectos inconscientes en el aspecto individual. La práctica analítica de Mendel le ha llevado a confirmar que la realidad social no se muestra plenamente descifrada en la conversación del paciente. El psicoanálisis es un movimiento científico de análisis institucional que enlaza los fenómenos psíquicos y sociales. Permite descubrir sentimientos y actitudes inconscientes que al comprenderse pueden mostrarse en contradicción con las creencias conscientes. Puede ser de gran valor para clarificar y entender los beneficios humanos involucrados en las relaciones sociales. En segundo lugar, tenemos a Michel Lobrot, quien fue cofundador de un instituto de ciencias de la educación en 1968. Su libro más conocido es La pedagogía institucional, publicado en 1965. En él, afirma que la pedagogía está centrada en la transformación de las instituciones escolares. Michel Lobrot también ha trabajado en la formación de docentes para que sean agentes de cambio social, capaces de abordar las injusticias y desigualdades en el sistema educativo. También contribuyó significativamente al campo de la educación a través de su enfoque en la pedagogía crítica y la formación de docentes. Sus aportes se centran en la importancia de una educación liberada que promueva la reflexión crítica y la acción transformadora en los estudiantes.
Por otro lado, tenemos a Louis Althusser, quien fue un filósofo francés. Hizo importantes contribuciones a la teoría educativa, particularmente en el ámbito de la filosofía marxista y la sociología de la educación. Althusser desarrolló la noción de aparatos ideológicos del Estado, argumentando que las instituciones como la familia, la escuela y la iglesia juegan un papel crucial en la reproducción de las estructuras sociales y en la transmisión de ideologías dominantes. Según Althusser, la educación no solo transmite conocimientos y habilidades, sino que también actúa como un mecanismo de control social y reproducción de la ideología dominante. Sus ideas han influido en la crítica educativa y en el análisis de cómo las instituciones educativas pueden perpetuar o desafiar las estructuras de poder existentes. Althusser no es reconocido por sus aportaciones específicas al campo de la pedagogía. Sin embargo, su trabajo filosófico influyó en algunos enfoques educativos, especialmente en el ámbito de la crítica y la educación marxista. Su crítica se centraba en cómo la educación refuerza el control de la clase dominante. Estas ideas han influido en los estudios críticos sobre la educación, especialmente en la exploración de cómo la educación puede ser utilizada como herramienta para el cambio social y la emancipación. Francisco Ferrer Guardia fue un pedagogo español conocido por su influencia en la educación moderna y por su defensa de la educación laica y racionalista. Fundó la Escuela Moderna, un proyecto educativo que buscaba proporcionar una educación basada en la ciencia, la razón y la libertad, alejada de la influencia de la Iglesia y el Estado. Algunas de sus principales aportaciones pedagógicas incluyen laicismo en la educación, educación racionalista, una educación basada en la razón y la ciencia, educación mixta y coeducación, creyendo en la igualdad de género, enfoque libertario, inspirado en los principios del anarquismo, enfatizando la autogestión. Ferrer Guardia abogaba por una educación que fomentara el pensamiento crítico, la autonomía y la igualdad de género. Creía en la importancia de la educación como herramienta para la transformación social y la emancipación individual. Su enfoque pedagógico ha tenido un impacto duradero en la pedagogía progresista y en la defensa de una educación pública laica y democrática. La Escuela Moderna, fundada por Ferrer Guardia en Barcelona en 1901, fue un importante experimento en la aplicación de estos principios pedagógicos en la práctica. Su legado sigue siendo relevante en el ámbito educativo progresista y también en la pedagogía crítica. Henry Wallon fue un psicólogo francés, director de la Escuela Práctica de los Altos Estudios y del Instituto de Investigaciones Psicobiológicas del Niño en París. Nació el 15 de marzo de 1879 y falleció el 1 de diciembre de 1962 en París, Francia.
Describió el desarrollo mental del niño como una sucesión de estadios, especialmente en el análisis de los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. La relación genética entre el niño y el medio da un nuevo aire a la naturaleza de la educación. En cuanto al papel de la psicomotricidad, gran parte de la conducta del hombre es motriz, mediante la relación con su propio cuerpo, así como con el espacio, los objetos, las personas. El niño irá poco a poco a través de las actividades lúdicas, abriéndose a la comunicación, a la creatividad y podrá pasar de la acción al pensamiento. Wallon establece, tras una fase intrauterina inicial, 6 estadios, los cuales son la impulsividad motriz, el emocional, el sensoriomotor y proyectivo, del personalismo, el categorial y el de la pubertad y adolescencia. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje según Henry Wallon? Desarrollo y educación son en el niño complementarios. El desarrollo es un proceso socialmente mediado, asistido y guiado, en el que, en consecuencia, el papel de la educación y de los procesos educativos es crucial. El autoconocimiento, establecimiento de motivos y metas personales, la disposición para aprender, las atribuciones por el éxito y el fracaso y las expectativas son factores importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Da subsidios para comprender al alumno y al profesor y la interacción entre ellos. Al centrarse en el medio como uno de los conceptos fundamentales de la teoría, se plantea la cuestión del desarrollo en el contexto en el que se inserta, y la escuela como medio fundamental para el desarrollo del alumno y el profesor. En la relación, el profesor-alumno, el papel del profesor es el de mediador del conocimiento. La forma en la que el profesor se relaciona con el alumno se refleja en las relaciones del alumno con el conocimiento y en las relaciones alumno-alumno. El profesor es un modelo en su forma de relacionarse, de expresar sus valores, en la forma de resolver los conflictos, en la forma de hablar y de oír. Cuando las necesidades emocionales no se cumplen, esto resulta en barreras para el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, para el desarrollo de ambos, el estudiante y el profesor. El profesor debe promover el desarrollo de componentes afectivos que por sí mismos impulsan el aprendizaje. Procura las condiciones óptimas que provoquen un pensamiento, una forma de sentir, que considere los determinantes afectivos y emotivos de los alumnos. También debe desarrollar las estructuras psicológicas, redes complejas e interactivas de pensamiento, emoción y afectividad. Debe educar para afrontar la vida cotidiana. Por ende, para Wallon, existe una estrecha relación entre el niño y el medio. No existe ningún organismo que pueda explicar sin el medio en el que se desarrolla. Y para el niño, este medio es esencialmente social. Esta noción se ha convertido en el eje central de su psicología y de su pedagogía. Todos los procesos psicológicos que se configuran en el desarrollo de una persona son el fruto de la interacción constante que esta persona mantiene con el medio ambiente culturalmente organizado. Y sobre la base de esta interacción se asienta la razón de la educación. Además, toma en cuenta para el aprendizaje
el componente afectivo que se crea entre el niño y el adulto. Antonio Gramsci fue un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre la teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia en 1921. Nació el 22 de enero de 1891 y murió el 27 de abril de 1937 en Roma. Gramsci se muestra partidario de socializar la educación, estrechando los lazos entre la escuela y la vida. La tarea de la escuela y dentro de ella, el papel activo del educador como intelectual orgánico es realizar el nexo entre instrucción y educación. La teoría educativa de Antonio Gramsci se centra en la idea de que la educación desempeña un papel crucial en la reproducción y transformación de las estructuras sociales y culturales. Gramsci argumentaba que la educación no solo transmitía conocimientos, sino que también modelaba ideas y valores de la sociedad, contribuyendo así a la dominación de una clase sobre otra. Al dominio ideológico que una clase social ejerce sobre otra a través del control de las instituciones culturales y educativas, Antonio Gramsci lo llama hegemonía cultural, la cual ocurre cuando las ideas, valores y creencias de la clase dominante son aceptadas y adoptadas por clases subalternas como parte de su sentido común. Según Antonio Gramsci, el maestro desempeña un papel crucial en la transformación de estas hegemonías culturales, pues considera que los maestros, como agentes educativos, tenían la responsabilidad de transmitir conocimientos, pero también de fomentar un pensamiento crítico y una conciencia de clase entre los estudiantes. Célestin Freinet, maestro y pedagogo francés, creador de las técnicas que llevaban su nombre, utilizadas en diversos métodos de investigación pedagógica. Nació el 15 de octubre de 1896 en Gars, Francia. Muere el 8 de octubre de 1966. La pedagogía de Freinet es un enfoque educativo centrado en el respeto por la autonomía del estudiante, la participación activa en el aprendizaje y el trabajo cooperativo. Freinet abogaba por métodos educativos que se basaban en la experiencia directa, el trabajo manual y la experimentación. Su enfoque se centraba en la vida real y en las necesidades e intereses de los estudiantes, fomentando la expresión personal y la creatividad a través de técnicas como la imprenta escolar, textos libres, entre otras. La pedagogía de Freinet se ha caracterizado por ser democrática, participativa y orientada hacia la construcción del conocimiento a partir de la interacción entre los estudiantes y su entorno. Entre algunas técnicas Freinet encontramos el aprendizaje por tanteo, conocimientos aplicados, texto libre, periódico escolar, cooperativa escolar, asambleas, intercambio escolar, entre otras muchas más. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense. Inició junto a Abraham Maslow el enfoque humanista en psicología. Nació el 8 de enero de 1902 en Illinois, Estados Unidos,
y murió el 4 de febrero de 1987 en La Joya, California, Estados Unidos. Rogers es considerado el padre de la pedagogía humanista. Su pedagogía es conocida como la educación centrada en el alumno. Se basa en la creencia de que el aprendizaje es más efectivo cuando se centra en las necesidades, intereses y experiencias del estudiante. Rogers enfatizaba la importancia de crear un ambiente educativo que fuera comprensivo y no crítico, donde los estudiantes se sintieran libres para explorar y expresarse sin miedo al juicio. Entre sus principales contribuciones se encuentran terapia centrada en el cliente, psicoterapia experiencial, enfoque no directivo, psicología humanista. En cuanto a la terapia centrada en el cliente, Carl Rogers se enfoca en la idea de que el individuo tiene dentro de sí mismo los recursos necesarios para resolver sus propios problemas. El terapeuta proporciona un ambiente de aceptación incondicional, empatía y autenticidad para que el cliente pueda explorar sus sentimientos y encontrar su propio camino hacia el crecimiento personal. Adolfo Ferrier fue un destacado pedagogo reconocido por varias contribuciones al campo educativo, las cuales se centran en la promoción de una educación activa centrada en el estudiante, orientada hacia la paz y la democracia, adaptada también a las necesidades individuales de los alumnos. Su pedagogía se basa en la idea de que el niño es un ser activo, que construye su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y otros individuos. Ferrier abogaba por una educación que fomentara la creatividad, la autonomía y la participación activa del estudiante mediante el juego, la experimentación y el trabajo en equipo como herramientas fundamentales para el desarrollo integral del individuo. Las contribuciones de todos y cada uno de los teóricos que te presentamos se centran en la promoción de una educación activa que se centra en el alumno, una educación flexible que permita a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. En resumen, la Escuela Nueva fue un movimiento educativo que buscaba transformar la educación tradicional mediante un enfoque centrado en el estudiante. Su influencia ha sido significativa en la pedagogía moderna. Los principios fundamentales de la Escuela Nueva siguen siendo relevantes en la actualidad para mejorar la calidad y la equidad en la educación.